Las cifras oficiales que publicó el Ministerio de Turismo para el periodo abril-junio completaron una primera mitad del año donde se vio una menor cantidad de visitantes que en el primer semestre del año pasado, que además gastaron menos. Al mismo tiempo, después de los picos que se alcanzaron en 2023, lo otro, los viajes de uruguayos al exterior cayeron de manera significativa. ¿Cómo se distribuyó el ingreso de turistas por nacionalidades? ¿Cuánto disminuyeron los viajes de uruguayos a Argentina en concreto? ¿Qué podemos esperar para la temporada de verano 2025? Lo charlamos con la economista Delfina Matos de Exante. Delfina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Romina, Emiliano. ¿Todo bien ustedes? Muy bien. Delfina, a ver, Emiliano decía recién que en la primera mitad del año tuvimos menos visitantes que el año pasado. Sí. Hace unos meses comentamos que hubo una caída en la cantidad de turistas en la temporada de verano concretamente. ¿También fue así en los meses más recientes, en el segundo trimestre? Sí, bueno, como decías, las cifras del Ministerio de Turismo ya habían marcado que en enero-marzo ingresaron al país un 7% menos de visitantes que en el primer trimestre de 2023, y ahora con estas últimas cifras publicadas marcaron una baja interanual de 23% del ingreso de turistas en el segundo trimestre. Es importante resaltar que estas comparaciones por trimestre están incididas por el efecto calendario de la Semana de Turismo, porque este año la Semana de Turismo fue en marzo, con lo cual ingresan los datos del primer trimestre, mientras que el año pasado fue en abril, o sea, en el segundo trimestre. Por eso las cifras del segundo trimestre probablemente son más negativas aún al no haber tenido ese empuje de Semana de Turismo. Si comparamos enero-junio de este año con enero-junio del año pasado, depuramos ese efecto y podemos sacar conclusiones más sólidas. En ese sentido, en la primera mitad del año ingresaron casi 1.720.000 turistas al país, un registro que es 13% menor al del primer semestre de 2023 y bastante más bajo a los picos de 2017 y 2018, pero no resulta malo en una comparación con otros años. Bien, está claro. Ahora, ¿cómo fue el ingreso de visitantes por país de origen? ¿La baja se explicó por alguna nacionalidad en particular? No, el descenso fue generalizado. Por un lado, ingresaron unos 302.000 uruguayos que residen en el exterior, eso es casi el 20% del total de ingresos, que fue casi 30% menor a lo visto en la primera mitad del año pasado, cuando se vieron registros extraordinariamente altos. Por el lado de turistas extranjeros, la caída fue de menor magnitud, de 9% en total. Ahí hubo gran incidencia de una menor llegada de brasileños, que fue casi 20% inferior a la del primer semestre del año pasado, influida en parte por las severas inundaciones que sufrió el estado de Río Grande do Sul en el periodo. Ajá. En cambio, el ingreso de argentinos tuvo solo una leve baja en el segundo trimestre, por lo que en el semestre la caída fue bastante más moderada, de 8%. Y bueno, y por último, si vemos el resto de los destinos extrarregión como un todo, esos ingresos fueron 5% inferiores a los del año pasado. Bien. Emiliano adelantaba que el gasto que hicieron estos turistas también fue menor al de la primera mitad de 2023, ¿verdad? Sí. ¿Ahí la baja también es generalizada por nacionalidad? No tanto. En el conjunto del primer semestre, los turistas que llegaron al país gastaron unos 1.000 millones de dólares, que es un monto 2% inferior al de 2023, si se mide en dólares corrientes, y 6% menor si se mide en dólares constantes, es decir, descontando la inflación acumulada en el periodo. Esa caída se explicó esencialmente por un menor gasto de brasileños y uruguayos no residentes, mientras que el gasto de argentinos se mantuvo incambiado frente a un año atrás, medido en dólares constantes, y de hecho tuvo un impulso fuerte en el segundo trimestre, subió 25% interanual. Bueno, y acá es justamente donde se ve un cambio respecto a lo que se venía observando en el último tiempo. El gasto por turista repuntó, pese a que el gasto total siguió cayendo. A ver, ¿podríamos explicar eso un poco más? ¿Qué tan importante fue esta mejora en el gasto por turista? Sí, claro. Desde la pandemia veníamos viendo un descenso marcado del gasto promedio por turista,
Pero con las cifras del segundo trimestre se vio por primera vez un aumento en la medición en dólares constantes, que fue de 30% interanual en el trimestre y que resultó en un aumento de 10% para el primer semestre. Es una suba fuerte, que marca un cambio de tendencia, pero tampoco podemos olvidar que parte desde niveles que venían siendo muy, muy bajos. De hecho, incluso con esa suba, el gasto promedio por turista fue todavía más de 20% inferior a la referencia prepandemia de 2019, siempre midiendo en dólares constantes. Dicho eso, otro punto a destacar es que la suba del gasto por turista fue bastante generalizada por nacionalidades, con la excepción de los brasileños, y fue particularmente importante en argentinos y uruguayos no residentes, aunque, de nuevo, en todos los casos es aún más de 20% inferior a lo que veíamos antes de la pandemia. Entonces, más recientemente, ahora, ¿a dónde en el país fueron esos turistas? ¿En qué destino se gastó más concretamente? Bueno, el ingreso de turistas fue más bajo al del año pasado en todos los destinos, salvo en la Costa de Oro, que fue estable, y las caídas fueron superiores a 10% en todos los casos, solo en Montevideo fue más moderada, de 6%. En cualquier caso, como suele ser habitual, Montevideo y Punta del Este fueron los que concentraron la mayor cantidad de visitantes y de gasto en el primer semestre del año, entre 20 y 25% del total de personas en cada uno, y el 46% del gasto total en Punta del Este y el 24% en la capital. El resto de los destinos usualmente reciben menos del 10% del gasto total en cada caso. El gasto en términos reales solo subió en la comparación con la primera mitad del año pasado en Montevideo y en el litoral termal. Bien, pasemos ahora, Delfina, si te parece, al turismo de salida. A ver, veníamos de registros muy altos por este lado, ¿no? ¿Qué tan importante fue la moderación de los viajes de uruguayos al exterior este año? Bueno, la verdad es que fue muy importante. Los viajes de residentes uruguayos al exterior se redujeron más de 30% en el primer semestre frente a los picos de 2023. Eso se explicó enteramente por una caída de los viajes a Argentina, lo que en cierta medida era esperable en el contexto de encarecimiento relativo de ese país. Uh-huh. Entre enero y junio se registraron 1.100.000 viajes a Argentina, una cifra que es elevada en una perspectiva histórica. Para poner una referencia, en el primer semestre de 2019 fueron 680.000 viajes a Argentina. Pero no deja de ser igualmente una cantidad sustancialmente menor a la que veíamos el año pasado, cuando se dieron casi 1 millón de viajes, pero en cada trimestre. Bien. ¿Y qué pasó con los viajes a otros destinos? En su conjunto aumentaron 7% respecto al primer semestre de 2023. En particular, subió 9% la cantidad de viajes a Brasil, que es el segundo destino más relevante, y se dieron aumentos de magnitud importante a Chile, otros países de Sudamérica y Europa, pero tienen participaciones mucho más pequeñas en el total de viajes, del orden del 2-3%. Esta mayor proporción de viajes a otros destinos, sumado a que los viajes a Argentina son ahora más caros, hizo que el gasto total en viajes al exterior mostrara un descenso más acotado, aunque igualmente significativo. Bajó más de 20% en dólares constantes frente al primer semestre de 2023. Bien. Delfina, ya para terminar, a ver, no quiero dejar de preguntarte por las proyecciones de ustedes en Exante, Sí. En materia de turismo, ¿no? ¿Qué esperan para el resto del año y para 2025? Bien, bueno, con estas cifras que comentábamos, resulta esperable que 2024 cierre con descensos tanto a nivel de cantidad de visitantes como del gasto de turistas en Uruguay. Mientras tanto, en Exante prevemos una suba de la cantidad de turistas en 2025, tanto en la temporada de verano como en el resto del año que viene. Por un lado, una relación de precios relativos más beneficiosa con Argentina permite prever una mayor cantidad de visitantes de ese país desde los niveles muy bajos de los años más recientes. Sin embargo, al mismo tiempo, nuestros modelos apuntan a que los ingresos de uruguayos no residentes y otros ingresos extra región seguirían moderándose desde los niveles extraordinariamente altos que vimos en los últimos años.
En ese contexto, aguardamos un crecimiento del gasto en Uruguay del orden de 20%, medio en dólares constantes, lo que tiene por detrás aumentos significativos del gasto per cápita por persona que hablábamos antes, que se encuentra en niveles muy reducidos. Y por el contrario, los viajes de uruguayos y el gasto en el exterior seguirían disminuyendo, sobre todo a instancias de una normalización en la cantidad de viajes a Argentina. De esta forma, el saldo neto de turismo volvería a ser positivo en tanto este año y el año que viene, luego del registro atípicamente negativo de 2023, aunque igualmente siendo acotado en comparación con años pre-pandemia. Delfina, gracias por este análisis a propósito de que dejaron las cifras de turismo de este primer semestre del año y las perspectivas para 2025. Volvemos a conversar con ustedes ya la semana que viene, ¿te parece? Perfecto, gracias a ustedes. Un abrazo, buen fin de semana.